La parábola del buen samaritano, que reflexionamos en este domingo, recuerden que es la respuesta a la pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Este doctor de la ley, por supuesto que sabía todo lo que una persona recta y piadosa debe saber. Cuando el Señor le dice, a ver, ¿qué es lo que lees en la ley? No ocupo leerla, me la sé de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Muy bien, en amar a Diosito, ahí no tenemos ningún problema, según eso. Pero cuando ya se trata de amar al prójimo, ahí sí ya le ponemos un asterisco de aplican restricciones. Porque por prójimo se entiende al de mi familia, al de mi raza, al que me agrada. No pensaremos que por prójimo ahí se puedan incluir a tus enemigos, a los que te caen mal o a los que no te llaman ni les debes nada. ¿O sí? Y Jesús, que no es amigo de responder simplemente sí o no, responde con una historia que nos deja bastante enseñanza a ti y a mí. Es la historia de un hombre agredido, pisoteado y humillado. ¿Por quiénes? ¿Por los asaltantes? No. Peores que los asaltantes fueron aquel sacerdote y aquel levita que pasaron cerca de él y lo ignoraron. Los asaltantes a aquel hombre lo despojaron de cosas materiales, pero estos dos lo despojaron de su dignidad como persona, de su valor. Con su silencio le dijeron mucho más que con las palabras. Al pasar junto a él y no detenerse a echarle una mano a pesar de verlo moribundo, lo que le dijeron fue: tú no mereces ni un minuto de nuestro tiempo. Tú no vales lo suficiente como para detenernos y mancharnos las manos contigo. Nosotros no daríamos un centavo por ti. Estaremos de acuerdo en que una de las formas de violencia más dolorosas, más feas, es la indiferencia. Y aquellos que la viven perfectamente saben de lo que estoy hablando. ¿Qué prefieres, vivir con alguien que te discuta, que te pelee, o con alguien que te ignore, alguien que te haga sentir que no existes? ¿Piensas que es difícil vivir solo? Sabrás que es más difícil y más triste vivir con alguien que te haga sentir solo. Muchos que salgan reprobados en el juicio, quizá preguntarán reclamando: ¡ah, caray, pero yo por qué! Si yo no hice nada. Y ellos solitos se habrán dado la respuesta: exactamente por eso. Precisamente porque no hiciste nada. Porque teniendo a tu alcance el hacer un bien a tu prójimo, no lo hiciste. Porque simplemente pasabas de largo delante de una necesidad que tú podías auxiliar. Y esos pecados de omisión, esas oportunidades preciosas para hacer un bien y que las dejamos ir, resultarán peores que otros pecados que consideramos graves. Estamos así en dos extremos. En un extremo están este sacerdote y este levita que por obligación debieron haber ayudado a aquel hombre asaltado. Que ellos lo hayan ayudado no era un acto de misericordia estrictamente, no, porque era un deber de estricta justicia el que ellos se detuvieran. ¿Por qué? Porque se trataba de un paisano suyo, de un miembro de su misma raza. Además, que ellos eran ministros de Dios, se supone, se espera un acto de misericordia de parte de ellos. Oye, para poder ya empezar a hablar de misericordia, tenemos que primero ver si al menos cumplimos aquello que no es sino nuestra estricta obligación, al menos con aquellos que tienes la total obligación de ayudar. ¿Lo haces? Es el colmo que el sacerdote y el levita no se hayan detenido a ayudarle, ¿verdad? Sí. Así como es el colmo que haya hijos que se la piensen para auxiliar a sus padres enfermos, a sus padres ancianos. ¿Cómo va a ser posible que hayamos sacerdotes que nos la pensemos para ayudar a alguien que nos busca en lo que se pueda? No siempre se puede ayudar con dinero, yo sé, pero ahí sí que tenemos una estricta obligación.
antes que nada piensa con quienes tienes no un deber de misericordia, sino una obligación de justicia, el socorrer. Entonces, en un extremo están los que por obligación tuvieron que haberlo ayudado, y en el otro extremo está aquel samaritano, que es el que menos se suponía que tendría que ayudarlo. ¿Por qué? Porque ese samaritano es el que representa a los enemigos. De todos esperaban menos de él, y él fue quien se detuvo a ayudar, y no cualquier cosa. Se desvió de su camino, se bajó de su cabalgadura, sacó de sus recursos, dio de su dinero, estuvo al pendiente. Eso es más de lo que se puede esperar, sobre todo tratándose de un enemigo. Ay, aquí tú podrías pensar, ¿qué harías si un enemigo tuyo cayera en desgracia y lo tuvieras enfrente? ¿Qué harías? ¿Te burlarías? ¿Lo hundirías más? ¿Le dirías, ándele, me alegro y qué bueno? ¿O tendrías esa nobleza humana, esa misericordia de tenderle una mano? No porque te nazca, no porque te obliguen, no porque sea tu obligación, mucho menos porque se lo merezca, sino solamente por misericordia. ¿Tú tenderías la mano a un enemigo? Pues aquí es donde llegamos al otro extremo. Como les digo, dos polos. Lo que deberías hacer como mínimo, como obligación, como sentido común, y el extremo al que Jesús nos llama, del amor a los enemigos. Pero el buen samaritano no es el único protagonista de la parábola, no, porque todavía podemos sacar otras enseñanzas de los otros personajes. ¿Cómo de quién? El burro, sí, el burro también tiene un papel importante aquí en el que muchos se podrán identificar. Aquel burrito ya de por sí traía muchas cargas en su lomo el pobre. Ya todo lo que le había cargado el samaritano para el camino, y todavía le echa encima el peso muerto de un hombre malherido. Pobre burrito, ¿él qué culpa tiene de las obras de misericordia del samaritano? Pues ahora a él también le toca cargar con lo más pesado. ¿No te ha pasado que a veces tienes que cargar con pesos que no son tuyos? Con problemas que a ti no te conciernen, pero que tú tienes que pagar por ellos. ¿No te suena familiar, por ejemplo, que tú eres el que tiene que salir y solventar los malos negocios de un hermano? ¿O que tú debes dar de tus ahorros y de tu espacio por la enfermedad de tu suegra o de tu cuñada? ¿Que tú debes admitir en tu casa a alguien porque tu esposa te pide que lo ayuden y tú dices, pero ¿por qué en mi casa? ¿Por qué yo tengo que ver por él? ¿Que tú tienes que responder por las imprudencias del hijo? En fin, ¿cuántas veces tú mismo te has dicho que te sientes burro de carga porque tienes que llevar cosas que no son tu responsabilidad, ni mucho menos tu culpa, pero tú los tienes que llevar por amor a alguien más? ¿Cuántas veces hay que ser más que buenos samaritanos, buenos burros, cargando pesos que no eran para ti? Pero no solamente él, también llegamos a la posada, donde el buen samaritano llegó, dejó a aquel hombre moribundo, lo dejó a los cuidados del posadero, le dejó 2 denarios. Ahí nos vemos. A mi regreso te pagaré. Cuídate, ahí te lo encargo. Bueno, aquí ya si quieres tú es imaginación mía, pero yo me preguntaría, ¿y el samaritano de veras habrá vuelto? Es que era tan bueno que ni modo que no, pero según las distancias, los viajes de aquel tiempo, pues yo dudo que haya regresado. Y así como dice la canción, ahí te dejo esos 2 pesos, tú le compras comida, medicinas, cuidados y todo lo que necesite. Y habiendo quedado medio muerto aquel hombre, no creo que su convalecencia haya sido de un día. Tal vez requirió meses de cuidados, atenciones, y estuvo muy, muy pesado. ¿Y a quién le tocó? Al posadero. El buen samaritano fue el héroe de un día, hizo su acción un día, pero el posadero tuvo que llevar esa carga por quién sabe cuánto tiempo más. ¿Y quién lo reconoce? ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién le aplaude? Nadie. Suena típico también, ¿no?
por poner un ejemplo. Uno de los hermanos o la mamá, que es madre de 9 hijos, cae enferma. Una emergencia, órale. Salen todos los hermanos como buenos samaritanos. A ver, ¿cuánto? Todo por mi madre, órale. Termina la emergencia, pero continúan los cuidados de la persona enferma. Y esa responsabilidad ya recae sobre uno. Los demás fueron buenos samaritanos un día. Pero hay otro sobre el que recae la responsabilidad meses, años, muchas veces toda una vida. Y los demás, pues ahí se hacen los chistosos, ahí te dejo esos 2 pesos y ahí te ves. Dejándole a su cargo las desveladas, los cuidados, estar encadenado a la cama de un enfermo. ¿Cuántos casos conocemos así? Donde solamente uno de los hermanos la hace de buen posadero. Y bueno, podremos encontrarle otras aplicaciones más. Pero, sin duda, tú ya te identificaste con algunas, sabiendo que esta parábola es la respuesta también a las preguntas ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué yo solo? Preguntas desgarradoras, sobre todo para aquel que las está viviendo. Pero si te pones un momento en el lugar del hombre asaltado, sabrás que eres tan afortunado si en tu camino te topaste con un buen samaritano, con un buen burro o con un buen posadero. Tal vez tú en este momento reconoces que estás siendo ayudado por alguien así. O tal vez tú estás en la encrucijada de ver a alguien que necesita de tu ayuda y te estás preguntando, ¿él es mi prójimo? ¿Yo tendría que hacerlo? ¿Por qué yo? ¿Quieres saber la respuesta? Pues Jesús ya te la dijo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y aprende esta lección de amor que te estoy dando. Y date cuenta que cuando hay una necesidad delante de ti, la respuesta es sí. Sí deberías de ayudarlo. Hazlo porque algún día alguien lo hará por ti. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.